Bueno, ahora les voy a hacer el 7e, donde tienen la función logaritmo y una función homográfica. La función f compuesta con g, o sea, g de f de x, me va a quedar g del logaritmo de x. Es decir, cuando primero aplicamos f es el logaritmo, así que me queda así. Esto significa que en g a la x, donde diga x, que acá hay dos x, hay una x acá arriba y otra acá abajo, las x tienen que ser reemplazadas por esto. O sea que a mí me va a quedar 3, en lugar de x tengo que escribir logaritmo de x más 1 sobre logaritmo de x menos 2. Fíjense que lo que hice fue reemplazar en g, donde decía x, escribí logaritmo de x. Entonces me quedó 3 logaritmo de x más 1 sobre logaritmo de x menos 2. Cuando yo voy a calcular el dominio de esta función, como la x tanto en el numerador como en el denominador está afectada por la función logaritmo, me tengo que acordar que la función logaritmo tiene como dominio solo los reales positivos. El logaritmo solo se puede calcular cuando la x es positiva. Así que, justamente por estar afectada por la función logaritmo, una primer condición es que la x tiene que ser positiva, mayor que 0. Si no, no puedo calcular el logaritmo. Ahora, otra condición, este denominador no puede valer 0. Nunca el denominador de un cociente puede valer 0. O sea que esto tiene que ser distinto de 0. Que es lo mismo que decir que el logaritmo de x no puede tomar el valor 2. Ahora, la pregunta es, ¿para qué valor de la x el logaritmo de x me va a dar 2? Y esto, o sea, la pregunta es, ¿para qué valor de la x el logaritmo de x vale 2? Porque justamente ese es el valor de la x que hay que excluir del dominio. Yo no puedo permitir que el logaritmo de x valga 2, porque si esto vale 2, 2 menos 2 me va a dar 0. Ahora, si ustedes quieren saber para qué valor de la x el logaritmo vale 2, es cuestión de pensar en la definición de logaritmo. La definición de logaritmo, acuérdense que el logaritmo, si es natural, por más que no esté escrito, tiene base e. Entonces, la base es esta. El exponente es este y este es el resultado de la potencia. O sea que la x es igual a e elevado a la 2. Definición de logaritmo. La base elevada a este exponente da como resultado este número. O sea que la x es igual a e a la 2. Por lo tanto, y teniendo en cuenta lo que dijimos antes, el dominio de esta función va a ser el conjunto de los reales positivos menos e a la 2. Dijimos que tenían que ser positivos como primer condición y este valor tiene que quedar excluido. Así que este es el dominio de esa función. Cuando hago la composición al revés, o sea, g compuesta con f, me va a quedar f de g de x, o sea, f de 3x más 1 sobre x menos 2. Esto quiere decir que en nuestra función f, que es
el logaritmo, la x tiene que ser reemplazada por esto que tenemos acá. En f, que es el logaritmo, la x la tengo que reemplazar por esto. O sea que me va a quedar la función logaritmo de 3x más 1 sobre x menos 2. Es logaritmo de todo esta. Esta es la función compuesta g compuesta con f. Ahora, para calcular el dominio de esta función, pensemos que nos quedó definida una función logaritmo. Y para que el logaritmo exista, este número sobre el cual vamos a calcular el logaritmo, este número tiene que ser positivo. O sea, 3x más 1 sobre x menos 2 tiene que ser positivo. Y acá quedó planteada una desigualdad de cociente, como las que teníamos en uno de los primeros ejercicios, si no me equivoco, el ejercicio 2. Es decir, yo tengo un cociente que tiene que darme un resultado positivo. Esto significa que el resultado es positivo. Para que a mí un cociente me dé positivo, de acuerdo a la regla de los signos, tengo dos posibilidades. Que numerador y denominador los dos sean negativos o que numerador y denominador los dos sean positivos. Regla de los signos. Para que el cociente dé positivo, numerador y denominador tienen que tener el mismo signo. Para resolver esto, lo que se acostumbra, para no tener que caer en resolver dos sistemas de desigualdades, sino de hacerlo un poquito más breve, es encontrar las raíces del numerador y del denominador. O sea, ¿para qué valor de la x el numerador me da 0? Y ¿para qué valor de la x el denominador me da 0? Esto es bastante fácil. Cuando la x vale menos 1/3, me da 0 el numerador, y cuando la x vale 2, me da 0 el denominador. Entonces, si yo hago un esquemita marcando justamente esas dos raíces, menos 1/3 y 2, yo voy a poder diferenciar en qué intervalo los dos, numerador y denominador, son negativos y positivos. Se trabaja sobre la recta real con las dos raíces, la raíz del numerador y la raíz del denominador. ¿Cómo lo trabajamos? Con los llamados puntos de prueba. Elegimos un número en cada uno de estos tres intervalos que me han quedado, cualquier número. Uno que esté a la izquierda de menos 1, que podría, de menos 1/3, perdón, que podría ser el menos 1. Uno que esté entre menos 1/3 y 2, que puede ser el 0. Y uno que sea más grande que 2, que podría ser el 3, por ejemplo. Entonces ahora arranco con el numerador. A ver, vamos a pintarlo de verde al numerador para que me entiendan y los diferencie. Voy a reemplazar esta x por menos 1, por 0 y por 3 para ver qué signo tiene el numerador. Si la x vale menos 1, reemplazado acá en el numerador, da negativo. Si la x vale 0, da positivo. Y si la x vale 3, también da positivo. Ahora trabajo con el denominador. En el denominador hago lo mismo. Si la x vale menos 1, el denominador me da negativo. Si la x vale 0, el denominador me da negativo. Y si la x vale 3, el denominador me da positivo. Entonces, fíjense estos sectores. Miren las raíces, que para eso sirven, para dividir el sistema de ejes
en sectores, acá sería así. En este sector, o sea, a la izquierda de menos un tercio, el numerador es negativo y el denominador es negativo. Se cumple esto de acá y por lo tanto me va a dar un resultado positivo. En este sector de acá no, porque el numerador es positivo, pero el denominador es negativo, con lo cual me va a dar un resultado negativo. Eso no entra en el dominio. Pero este sector de acá sí, porque los dos son positivos, que era la otra opción para que el cociente dé positivo. Con lo cual, el dominio de esta función va a estar formado por los intervalos de menos infinito a menos un tercio, unión de 2 a más infinito, que son los dos intervalos en los cuales se cumple lo que estábamos previendo acá, que para que dé positivo los dos sean negativos, lo cual se cumple acá, o los dos sean positivos, lo cual se cumple acá. Y ese es el dominio de la función.